Así que queremos honrarte, Señor, y que como resultado de ello, tú nos honres a nosotros, nos bendigas, y que al salir de este lugar, Señor, salgamos más fortalecidos en nuestro hombre interior, y de esa manera tengamos más fuerza, Señor, para seguirte glorificando en nuestra vida cotidiana. Pedimos pues tu guía y tu dirección para que tu palabra llegue hasta nuestros corazones. Por medio de Jesús, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. Amén. Miren, hermanos, el libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 400 años antes de la venida del Mesías, de Jesús. Por eso es que hay libros que se escribieron después de ese libro de Malaquías, y por eso son considerados libros deuterocanónicos o apócrifos, es decir, no son considerados inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que Él enviaría hambre y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de escuchar su palabra. Dios dejó de hablarle al pueblo durante 400 años, pero antes de dejarle de hablar al pueblo se escribió el libro de Malaquías. Y escuche, en ese libro, que fue escrito hace 2400 años atrás aproximadamente, Dios mismo declara, porque no es la declaración de un hombre, Dios mismo declara que en todo el mundo en esa época habían personas que sacrificaban a Dios, ofrecían adoración a Dios. Hermanos, estamos 2400 años después y estamos viviendo no solamente eso que ellos vivieron, ahora lo estamos viendo en una forma más extensa, porque ahora donde quiera que usted va, se encuentra personas cristianas, incluso en países donde se prohíbe el cristianismo, como lo es Corea. Hermanos, en Corea el cristianismo no se practica como nosotros. No es un cristianismo libre, abierto como lo tenemos nosotros. Allá, hermanos, es tanta la opresión que si encuentran a alguien, o si le encuentran a alguien en su casa, solamente un fragmento de la Biblia, la persona responsable o dueña de ese fragmento es llevada a un campo de concentración. Y uno dice, bueno, tienen razón, él es culpable. No, llevan a toda su familia a un campo de concentración. Solamente por tener en su casa la posesión de algún fragmento de la Biblia o alguna alusión que tenga que ver con Dios. Pero aún en esos países se adora a Dios, se alaba a Dios, con toda y la opresión que hay. Nosotros hoy, hermanos, estamos reunidos como iglesia en este lugar. Y desde que comenzó el día, en muchos lugares, hermanos se han estado reuniendo como iglesia. Otros se estarán reuniendo en las horas de la tarde, al mediodía, en las horas de la noche, al igual que nosotros, hermanos, cumpliendo así el propósito de Dios. Porque Dios nos creó para que nosotros fuésemos alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros le adoráramos. Esa es la razón, hermanos, por la cual millones de personas se congregan en esta mañana para adorar al Señor. Pero no solamente es porque Dios ha tenido en su propósito, es por todos los beneficios que nosotros recibimos cuando adoramos al Señor. En el Salmo 92, porque cada vez que Dios dejó un mandamiento, hermanos, ese mandamiento tenía como finalidad bendecirnos. Lo que pasa es que el hombre no lo ve de esa manera. Lo que pasa es que nosotros vemos muchos mandamientos que Dios nos da como una forma opresiva y condicionadora para nuestra libertad. Pero la verdad es que cuando un hijo honra a su padre y a su madre y los obedece, ese hijo con el tiempo se dará cuenta la bendición de haberlo hecho. Cuando un hijo desobedece y deshonra a su padre y a su madre, ese hijo entenderá que el mandamiento que Dios le había dado, se lo había dado para su beneficio. Así que cuando Dios nos invita a que nosotros nos reunamos, y es un mandamiento congregarnos, no es solamente para cumplir el mandamiento, es para que nosotros seamos grandemente bendecidos por Él. En el Salmo 92, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad,
cada noche. Escuchen lo que dice ese salmo. Bueno es alabarte, oh Jehová. Esta declaración por sí sola, hermano, debería de ser suficiente para que todos nosotros deseáramos alabar al Señor cada día y cada noche. Porque posiblemente en las mentes de algunos de nosotros ya esté rondando la idea, bueno, yo por eso me congrego en la mañana, porque es bueno alabar al Señor en la mañana, pero no se limita a eso. Dice, y cada noche. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a participar el primer día de la semana a un culto de adoración en la mañana y a un culto de adoración en la noche. Durante un tiempo en esta congregación se hizo. Durante un tiempo nos estuvimos reuniendo en la mañana y en la tarde. Y estuvimos aquí adorando al Señor, sirviendo al Señor, glorificando al Señor, edificándonos con el pueblo de Dios. Pero triste y lastimosamente estamos en una era en donde estamos simplemente cumpliendo. Entonces ya cumplí en la mañana, ahora me ha quedado todo el día para mí. Otros que se congregan en la tarde dicen, no hermano, yo aprovecho el culto que hay en la tarde porque en la mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a aprovechar, voy a disfrutar. Son cosas buenas, son cosas saludables, pero no olvidemos que este es el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero este es un día especial para el Señor. Y debe serlo para todos nosotros. Y el salmista dice, bueno es alabar al Señor cada mañana, pero también es bueno cantar su fidelidad cada noche. Es decir, que todo lo que tú y yo hagamos, hermanos y hermanas, lo hagamos siempre con el único propósito de que nuestra vida sea una constante adoración a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque dice 1 Corintios 10:31, y todo lo que hacéis, escuche, todo lo que hacéis, si pues coméis o bebéis, y no está hablando de beber licor, ¿no? Es la frase beber de consumir líquidos. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hermanos, que sea para la gloria de Dios. Hermano, eso no se limita al primer día de la semana. Eso no se limita al domingo. Porque nosotros no somos cristianos solo el domingo, ¿o sí? Nosotros no somos miembros de la iglesia del Señor solo el primer día de la semana. Nosotros formamos parte de un todo que está diseminado durante la semana, pero seguimos siendo parte de ese todo que se llama la iglesia del Señor. Y debemos hacer todas las cosas para glorificar al Señor de su iglesia. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18, para que tengamos un poco de idea acerca de esto, hermanos, y vamos a leer dos pasajes aquí en 1 Corintios, uno en el capítulo 11, otro en el capítulo 14, que nos van a servir, hermanos, para de pronto eliminar una idea que se esté formando en nuestras mentes. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, dice la palabra de Dios, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Escuche, Pablo le está hablando a la iglesia y nosotros sabemos que cada miembro hace parte de la iglesia, pero Pablo les dice que habían momentos en los cuales ellos se reunían como iglesia. Es lo mismo, hermanos, y este ejemplo no es mío, que cuando usted se encuentra una persona que pertenece a un equipo de fútbol. Esa persona pertenece al equipo de fútbol, pero esa persona no es equipo solo. Si usted se encuentra un jugador de fútbol, usted no puede decir, me encontré con el equipo tal. Usted se encontró con una parte de ese equipo. Ellos funcionan y cumplen su razón de ser cuando están juntos y desarrollan la actividad para la cual se reunieron. De la misma forma, hermano y hermana, usted y yo somos parte de la iglesia, pero cumplimos nuestra razón de ser cuando nos reunimos como iglesia. Y uno de esos días que nos reunimos como iglesia es precisamente hoy, primer día de la semana. Así que, hermano y hermana, el que se estén grabando estos mensajes,
no es para que tú sustituyas la adoración como parte de la iglesia del Señor, estando presente. Y aquellos que nos puedan estar viendo, tampoco les queremos transmitir el metamensaje de que sustituyan sus reuniones en sus congregaciones porque están viendo un mensaje de la palabra de Dios en vivo. Porque aquí van a suceder cosas, han sucedido cosas y seguirán sucediendo cosas que Dios está produciendo que solamente se podrán experimentar cuando tú y yo estamos presentes. Eso no sale por el video. Las bendiciones que Dios le derrama a su iglesia cuando estamos unidos no llegan por el video, no llegan por el Facebook, no llegan por YouTube, llegan estando aquí, hermanos. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Mire lo que dice Pablo: si pues toda la iglesia se reúne, ¿en cuántos lugares? Y esta verdad, hermanos, ha sido difícil de entender en el hombre. Y nos hemos llenado de tantas razones y excusas para dividir el cuerpo de Cristo. Porque lo hemos dividido con excusas, con justificaciones humanas. Pero aquí tenemos un ejemplo, hermanos. La iglesia se reunía en un solo lugar. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Así que, hermanos, es tu deber y es mi deber adorar a Dios, pero reunidos como iglesia. No en el espíritu. No, hermanos, yo los acompaño en el espíritu. No, nosotros no somos espiritistas. No somos espiritistas. Aquí nadie nos acompaña en el espíritu. O tú estás presente o no estás con nosotros. Hay razones por las cuales algunos no se podrán congregar. Y espero, como le dije a un hermano, que tus razones no sean válidas aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque aquí en la tierra nosotros no somos quien para cuestionar. Que sean válidas en el cielo. Que en el cielo, cuando nosotros demos las razones por las cuales nos dejamos de congregar, Dios diga: es verdad, estoy de acuerdo con la razón que estás dando del por qué no pudiste congregarte. Pero muchas veces nuestras razones no son razones, son excusas. Escuche, son excusas, no son razones. Excusas para hacer lo que la carne quiere, no lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu siempre está dispuesto. El espíritu de un cristiano siempre querrá estar en la presencia de Dios adorándolo, junto con otros hermanos que también lo están adorando. Esa es la razón, hermanos, de adorar al Señor como iglesia. Así que vamos a reflexionar, hermanos, en algunos pasajes de la palabra de Dios, pero usando el método socrático. ¿Usted sabe cuál es el método socrático? Bueno, es sencillo. Se dice de Sócrates que él llegó a ser muy sabio, no porque tenía todas las respuestas correctas, sino porque siempre hizo las preguntas correctas. Así se hizo sabio Sócrates, porque hacía las preguntas correctas. Así que vamos a preguntarle a la Biblia: ¿qué bendiciones nosotros recibimos? Y vamos a dejar que la Biblia nos conteste qué bendiciones recibimos cuando nos reunimos como iglesia. En Salmos capítulo 5, y espero que si usted no logra encontrar el Salmo, pueda verlo acá en la pantalla. Salmos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Vamos a ver primero el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, hoy hemos venido para que el Señor escuche nuestras voces en la alabanza y para que el Señor escuche nuestras voces en la oración.
Y luego en el versículo 3 dice, de mañana oirás mi voz. ¿De mañana qué? Me presentaré delante de quién. Escucha, hermano y hermana, ¿delante de quién te viniste a presentar hoy? ¿Lo creemos? ¿Creemos que estamos delante de Dios? ¿Creemos que estamos en la presencia de Dios? Ahora, si lo creemos, ¿cuánta debería de ser nuestra reverencia delante de ese Dios? Porque a veces no somos coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Creemos que estamos en la presencia de Dios, pero muchas veces nuestra falta de reverencia manifiesta que no estamos conscientes de que estamos en su presencia. Pero hoy hemos venido a estar en su presencia. ¿Qué recibimos a cambio de presentarnos delante de Él? Versículo 11 y versículo 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. No pierda de vista que el salmista está diciendo que se presentó delante del Señor. A cambio, él recibe de parte de Dios que Dios le produce alegría y voces de júbilo. A cambio, Dios lo defiende. A cambio, Dios le produce regocijo. A cambio, Dios bendice al justo y como un escudo lo rodea. Hermanos, hay cosas que nosotros dejamos de recibir porque no venimos a adorar al Señor. Pensamos que un domingo más, un domingo menos no hace la diferencia. Total, el Señor siempre me bendice. Y si el Señor no me bendice, yo tengo unas manos con las cuales trabajar, conseguir el sustento para mi familia. Es decir, nos volvemos egocéntricos y ególatras. Porque comenzamos a confiar más en nosotros que en la provisión de Dios. Pero no es el único salmo que nos habla acerca de esto. En Salmo 133, versículo 1, y es muy conocido este pasaje, citado, cantado, pero hasta dónde realmente nosotros lo experimentamos. Salmo 133, versículo 1, dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una pregunta, hermanos. ¿Para ti es bueno y para ti es delicioso venir a reunirte con el pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Es bueno? ¿Es delicioso? ¿A usted no le ha pasado que cuando usted prueba cosas que son buenas y deliciosas, usted no puede parar de comerlas? ¿Sí o no? Y puede ser algo dulce. Y puede ser que incluso usted tenga hasta síntomas de padecer de azúcar en la sangre, pero usted no quiere parar de probarlo. Hermanos, si es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, ¿por qué nosotros hacemos dieta espiritual en ocasiones? ¿Por qué hacemos la dieta de no congregarnos? ¿Por qué ahí sí le ponemos freno al espíritu, pero en la comida no le ponemos freno a la boca? En la boca es que no puedo parar de comer, pero en el espíritu es que yo sí puedo parar de congregarme. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué recibimos a cambio de habitar juntos en armonía? Bueno, léalo en el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Escuche, hermano, está hablando de habitar juntos en armonía, y al final dice que Dios envía a esa reunión, cuando estamos juntos en armonía, bendición y vida eterna. Hermanos, tantas bendiciones que muchas veces nosotros dejamos de experimentar en nuestras vidas por dejar de congregarnos con el pueblo de Dios. Por razones que, como decía ahora, no son razones, son excusas. Y dejamos de edificarnos y dejamos de estimularnos unos a otros.
Ahora, no solamente adoramos a Dios estando presente, porque algunos dirán, bueno, entonces lo único que se necesita es que yo vaya, no importa si me gana el sueño, si me rindo y me desenchufo de todo lo que está pasando a mi alrededor. No, no se trata de eso. No se trata solamente de venir y hacer un acto de presencia. No se trata solamente de venir y pensar que el solo hecho de presentarnos delante del Señor ya hace que el Señor derrame sobre nosotros bendiciones, sino que nosotros debemos adorarlo con todo lo que hacemos y en todos los actos en los cuales el Señor es glorificado en medio de un culto de adoración. Uno de ellos, hermanos, es cuando nosotros estamos recibiendo la enseñanza de su palabra. En Isaías capítulo 66, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 para que todos podamos ver lo que dice la palabra. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escucha, hermano y hermana, Dios dice que cuando nos reunimos y nosotros estamos siendo exhortados, instruidos, edificados, amonestados, enseñados, redarguidos por medio de su palabra, porque eso es lo que hacemos en cada reunión, siguiendo mandamientos del Señor, donde nos dice que debemos reunirnos alabando y cantando al Señor, exhortándonos unos a otros. Dios dice, cuando tú te presentes delante de mí, ¿cuál va a ser tu actitud ante mi palabra? ¿Cómo nosotros reaccionamos a una predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando leemos versículos como estos? ¿Qué se produce en nuestros corazones? ¿Lo leemos como un libro más? ¿Leemos pasajes como estos y pensamos, bueno, qué pasaje tan bueno, qué pasaje tan profundo? O algunos que son más poéticos, qué pasaje tan hermoso. Pero quedamos solamente allí, en las emociones, en la sensibilidad. Dios dice no. Yo quiero que cuando tú te presentes delante de mí y escuches mi palabra, lo hagas con un corazón humilde y que en ti se produzca temblor. No temblor de miedo, temblor de saber que posiblemente eso que Dios está hablando en su palabra es mi realidad, que me está confrontando con mi realidad, que me está diciendo en dónde estoy fallando. ¿Hay temor en nosotros? ¿Hay temblor en nosotros? ¿O pensamos, qué pasaje tan bueno, lástima que no vino el hermano Julano, a él le hubiera servido bastante? ¿Qué recibimos a cambio, hermanos, de tener un corazón humilde y que tiembla ante la palabra de Dios? Ahí mismo lo dice, pero yo miraré. Y aunque parezca una palabra insignificante, y aunque parezca que no tiene mucha trascendencia, hermanos, la frase mirar no es simplemente lo mismo que usted y yo hacemos. Cuando usted le dicen, hey, mira el sol cómo está. Y usted se asoma y sí, lo veo igual, ¿no? Bueno, hoy está más bajito, está más alto, hoy se ve más grande, más chico. No, no es de ese simplemente mirar. Ese mirar, hermanos, tiene muchas cosas buenas para usted y para mí. En el libro del Génesis, capítulo 29, mira lo que significa la mirada de Dios para sus hijos. Porque recuerde que Dios también está mirando a los buenos y a los malos. Y no va a bendecir a los malos. Pero la mirada de Dios sobre los que son humildes y tiemblan ante su palabra. Génesis 29 al 32. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menos
preciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Escuche, ¿qué significó la mirada de Dios en esta mujer? Que le concibiera un hijo. Hermanos, cuando Dios mira un corazón contrito y humillado, un corazón que tiembla ante su palabra, Dios bendice esa vida, hermanos. Cuando estamos reunidos como iglesia y estamos escuchando su palabra y la recibimos con humildad, con temor y con temblor, Dios bendice a aquellos que reciben su palabra de esa manera. Esa mirada de Dios, hermanos, no significa solamente que Dios pasó revista. Esa mirada de Dios significa que Dios va a bendecir ese corazón y a esa vida. Necesitamos, hermanos, darle el valor que merece la palabra de Dios cuando es expuesta, en un momento como estos, cuando estamos reunidos como iglesia. En el Salmo 73, Salmo capítulo 73 o Salmo 73, porque no son capítulos, son composiciones, fragmentos que están aquí compilados en este libro. Salmo 73, versículo 1 en adelante, no lo vamos a leer todo, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué tiene que ver eso con estar reunidos? Primero vamos a ver la parte que tiene que ver con lo que él acaba de mencionar. Asaf comenzó a ver el mundo y a filosofar. Y él comenzó a ver a las personas y dijo: bueno, yo no le encuentro lógica a ser cristiano o a ser creyente en esa época. Yo no le encuentro lógica a sacar tiempo para ir a alabar y adorar a Dios. Yo no le encuentro lógica ver que yo estoy viviendo justamente, santamente, piadosamente, y personas que viven en la maldad, que viven en el pecado, les va mejor que a mí. Prosperan, disfrutan, se gozan, incluso dice, se les saltan los ojos de gordura, es decir, estaban bien alimentados, no pasaban necesidades de alimento. Consiguieron riquezas, blasfemaban contra el cielo, hacían todo lo que querían. Y el salmista Asaf dice: pues qué razón tiene de que yo esté adorando a Dios si a cambio no recibo nada. Incluso él dice: por poco resbalan mis pies viendo la maldad de los impíos. Y yo no sé si nos ha pasado, hermanos, que hemos llegado a filosofar el cristianismo. Y como nosotros tenemos herencias filosóficas, entonces decimos: bueno, si 1 más 1 es 2, entonces hacer lo bueno debería resultar en el bueno, en lo bueno.
Si yo honrar a Dios, glorificar a Dios, vivir piadosamente, debería de producir una vida llena de riqueza, llena de prosperidad, llena de bendiciones materiales. Porque esa es la filosofía nuestra humana. ¿Sí o no? Y entonces vemos cómo los malos prosperan y vemos cómo personas que no vienen a este lugar ni en ningún otro lugar donde la iglesia del Señor posiblemente se esté reuniendo, y ellos sacan su tiempo, se congregan, adoran al Señor, oran al Señor, le buscan al Señor, quieren agradar al Señor, buscan obedecer su palabra, honrar su nombre, pero tienen a ese vecino y tienen a ese familiar que no hace nada de esto, que incluso llegan a maldecir el nombre de Dios y comienzan a prosperar. Dice el salmista, por poco resbalan mis pies. Y esas son las ocasiones en las cuales nosotros pensamos, bueno, yo como que me devuelvo al mundo, porque allá me iba mejor. Y yo no sé si usted ha escuchado personas que han dicho, antes de ser cristiano, en mi negocio me iba bien. Antes de ser cristiano, en la empresa me daban bonos, me ganaba extras. Bueno, yo hacía uno que otro negocio por ahí chueco, pero me retribuían económicamente. Podía pasear con mi familia. Tenía tiempo para disfrutar, para mi deporte, para tantas cosas. Y ven cómo en el mundo, parece que la gente del mundo está disfrutando. Parece que la gente del mundo realmente sí está viviendo la vida que nosotros deberíamos estar viviendo por glorificar a Dios. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos, con el congregarnos el primer día de la semana o cualquier día que nos reunimos como iglesia? Váyase al versículo 17. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto que acabo de mencionar, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escuche, hermano, cuando él comenzó a pensar espiritual y razonablemente, cuando entrando en el santuario de Dios. No estamos diciendo con eso que este lugar es santo, porque esto es simplemente un local de reuniones. Pero cuando nosotros nos reunimos como iglesia y venimos a escuchar la palabra de Dios, y Dios comienza a mostrarnos cuál será el fin de los que viven sin honrar y glorificar su nombre, entonces entendemos que vale la pena seguir a Dios, que vale la pena adorar a Dios, que vale la pena nosotros resistir la tentación de vivir en el pecado, que vale la pena nosotros en ciertas ocasiones cohibirnos de cosas que para el mundo le parecen normales y buenas, pero que a la luz de la palabra nosotros sabemos que no honran a Dios. Pero eso solamente lo recibimos cuando venimos, nos congregamos y escuchamos la predicación de la palabra, porque comenzamos a pensar como Dios y a ver la vida como Dios y no como la ve el hombre. Cuando entrando en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hermanos, ahora parece que el mundo goza, disfruta, se ríe. Y para ellos parece que nosotros somos un grupo de personas que adoramos a un Dios aburrido y que como estamos aburridos de ser los únicos aburridos de aburrirnos, entonces salimos a predicarle al mundo para que dejen de disfrutar y se vengan a aburrir aquí. Así es como el mundo nos ve. ¿Usted quiere que yo me amargue siendo cristiano? ¿Usted quiere que yo me amargue congregándome? ¿Usted quiere que yo me amargue dejando de disfrutar la vida? Yo no lo hago. Así es como el mundo nos ve. Y muchas veces nosotros llegamos a pensar, pues es verdad. Pareciera que mi vida es aburrida desde ahora que soy hijo de Dios. Pero el salmista dice, pero entrando en el santuario de Dios comprendí. Hermanos, esos que ahora se ríen, se gozan y se mofan de su maldad, un día llorarán, se lamentarán, y dice la palabra por parte de Jesús, crujirán los dientes, y ya no habrá remedio para ellos. Y nosotros que somos afligidos, que vivimos opresión, que pareciera que no estamos disfrutando, dice la palabra de Dios, que Él enjugará toda lágrima de nosotros.
que saltaremos de gozo como salta la gacela. Hermanos, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena levantarnos cada día con la disposición de honrar a Dios. Vale la pena venir a congregarnos con el pueblo de Dios. No menospreciemos ninguna reunión con el pueblo de Dios. No la menospreciemos, hermanos. Porque venimos nosotros como iglesia a cumplir el propósito por el cual Él dejó la iglesia. Reunirnos para edificarnos unos a otros. En Apocalipsis capítulo 21, libro de Apocalipsis capítulo 21, y aunque esto es una visión que Juan ha recibido, recuerde que muchas veces las visiones eran para transmitirnos una realidad. Porque algunos dicen, hermano, pero eso no tiene validez porque eso es una visión. Bueno, muchas visiones que tuvieron los discípulos, los apóstoles, eran para transmitirnos una realidad más grande que la misma visión. Ejemplo, cuando Pedro recibió la visión de todos los animales, aves, cuadrúpedos, reptiles y todos los animales que existen, y el Señor en esa visión le dice, Pedro, mata y come. No simplemente le estaba dando carta abierta para que comiera todo, aunque estaba implícito que podía comer de todo. Esa visión tenía como propósito transmitir una visión más profunda, y era que ahora la sangre de Cristo hacía posible limpiar a cualquier persona que para los judíos eran consideradas inmundas. Así que las visiones no son menos que la realidad. Perdón, las visiones solamente nos están transmitiendo una parte de la realidad. La realidad es más grande que la visión que nosotros recibimos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 7, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Escucha, hermanos, esta es una realidad más grande de la que estamos viviendo ya. Porque nosotros estamos viviendo parte de esta realidad. Porque somos hijos de Dios, porque somos parte del pueblo de Dios, porque el Señor está con nosotros, porque cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, angustias, tribulaciones, ahí está el Señor para consolarnos. Pero no lo hace de una forma individual. Muchas veces, hermanos, Dios utiliza a su iglesia para que nosotros recibamos todas estas bendiciones. Dios utiliza a cada miembro para que nosotros podamos experimentar las bendiciones que vienen de parte de Él cuando un hermano se te acerca, te consuela, te anima, te fortalece, incluso cuando nos exhorta. Incluso cuando me dice eso que estoy haciendo mal, que no quiero escuchar, pero que Dios permite que ese hermano lo vea en mí para que lo corrija y para que yo no siga cayendo en un pecado que me puede llevar a un pecado más grande. Hermanos, hay beneficios de hacer parte del pueblo de Dios. Hay beneficios de congregarnos. Hay beneficio de reunirnos con el pueblo de Dios. No pensemos solamente, hermanos, en el hecho de asistir a un local de reuniones en cualquier lugar donde nos congreguemos. A veces pensamos, bueno, no me puedo reunir aquí, pero me reúno allá. El propósito no es recibir todo esto, el propósito es cumplir. Ya el propósito pasa a un segundo plano. El propósito real, que es estimularnos, que es crecer, que es adorar a Dios, pasa a un segundo plano porque ahora para mí es importante solamente cumplir. Es decir, que allá
en el listado del cielo no aparezca una falta mía. No, hermanos. El congregarnos va mucho más allá. El congregarnos va al hecho de experimentar, recibir a cambio las bendiciones de Dios, porque nos presentamos de la forma apropiada para adorar a un Dios que conoce nuestros corazones. Y por eso es que nosotros necesitamos reunirnos como iglesia del Señor. Ahora, ya hemos visto, hermanos, que es bueno adorarlo personalmente y adorarlo como iglesia. La pregunta es, eso que acabamos de ver, en este momento, hermanos, ¿ha comenzado a tener peso en su vida para que en las próximas reuniones que tengamos como iglesia, eso lo estimule y lo motive a congregarse o no? ¿O le parece que no es algo que usted debería tomar en cuenta y por lo tanto su conducta a partir de ahora seguirá siendo igual o en ocasiones se irá de mal en peor? O si por el contrario, esto que hemos visto a través de la palabra de Dios ha movido su corazón a desear venir a congregarse con una mejor disposición de corazón. Yo sé, hermanos, que aquí hay hijos que no vienen con la mejor disposición para adorar al Señor. Aquí los hay. A veces nosotros queremos ser irrealistas y decir, no, hermano, eso no hay aquí, eso es afuera, aquí todos los que están anhelan adorar al Señor. No es así. No es así. Incluso pueden haber hermanos que están aquí por otras razones que no sean adorar a Dios. Puede haber conveniencia. Y usted dirá, hermano, ¿cómo dice eso? Si lo dijo Jesús. Cuando alimentó a 5,000 personas, al otro día le hicieron fila multitudes. Y Jesús se volvió y les dijo, no piensen que me están engañando. Yo sé que ustedes me siguen no porque vieron las señales o creyeron mi palabra. Yo sé que ustedes están aquí porque comieron y se saciaron. Puede darse el caso que hayan personas aquí que tengan segundos intereses y que su propósito no sea adorar a Dios. Pero Dios quiere que eso cambie en nosotros. Que lo que nos motive a congregarnos como iglesia del Señor sea adorarlo, hermanos. Sea glorificarlo, sea exaltarlo. Aunque a cambio materialmente yo no reciba nada. Pero espiritualmente seremos enriquecidos en nuestro hombre interior. El Salmo 84, miren lo que para este hombre era adorar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. Miren lo que significaba para este hombre en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Escuche, hermanos, él no era de los que se levantaba el domingo y decía, ay, hoy es domingo otra vez madrugar y verdad que tengo que ir y tan lejos que queda y ahorita me toca salir a coger transporte y allá esas sillas tan duras que hay. No, este hombre decía, anhela mi alma, hermanos. Anhelaba su alma estar en la presencia de Dios. Hermano, ¿es lo que sentimos nosotros? Anhela nuestra alma y no solamente venir. Él dice, mi corazón y mi carne te cantan. A veces venimos solamente en el espíritu. La carne se va. La carne se duerme. La carne se cansa. La carne cierra los labios. La carne no ora. La carne no presta atención a la palabra. Está más pendiente de prestarle atención a cualquier otra cosa que a lo que Dios dice. Eso hace la carne. El salmista dice, no, mi carne y mi espíritu te anhelan. Hermano, anhelamos nosotros estar en la presencia de Dios
cada primer día de la semana reunidos como iglesia? O como decía un predicador, que hay muchos niños que dicen, ¿y cuántos domingos es que son? No, hermanos, que para nosotros sea un anhelo ardiente en nuestros corazones, congregarnos, estar en la presencia de nuestro Dios. Por último, hermanos, hemos visto bastante en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, para ir viendo esta misma realidad de que no solamente anhelaban estos hombres adorar a Dios como pueblo de Dios, sino que ahora cada uno de nosotros hace parte de ese pueblo de Dios, creados por Dios, como iglesia de Dios, con un propósito espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y escucha, hermano, escucha, hermana, porque Dios desea que nosotros recibamos su palabra, pero después de haber hecho una limpieza en nuestros corazones. Si nuestros corazones están sucios, posiblemente lo que entra a nuestros corazones también se ensucie. Y por eso es que Tito, en el libro de Tito dice, para los impuros, todo es impuro, porque hasta su conciencia está dañada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, escucha, hipocresía. No, hermano, eso no hay aquí. Dios permita que no. Toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las oposiciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, escucha, hermano, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, venimos nosotros como piedras vivas a ser edificados como casa espiritual, real sacerdocio, para ofrecerle a Dios sacrificios espirituales aceptables a Él, ¿o solamente vinimos? El propósito de venir y congregarnos es edificarnos para ser cada día una casa espiritual que le ofrezca a Dios sacrificios aceptables a Él. A eso venimos, hermanos. Si nuestro propósito de congregarnos no es este, hermanos, deberíamos de reflexionar más. ¿Qué me mueve a congregarme entonces? Mire, los fariseos seguían a Jesús bastante. Para todas partes, donde iba Jesús, allá iban los fariseos. Para aprender de Él, para ver dónde se equivocaba y tentarle. A eso iban los fariseos. A eso iban los saduceos. No iban a aprender de Jesús. No iban a honrar a Jesús. Iban a escuchar algo que Él dijera, algo que Él hiciera, para tener razones para condenarle y para juzgarle. ¿A qué venimos nosotros, hermanos? El propósito de reuniones como estas es ser edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios y que Él los acepte. Si esa no es nuestra motivación, hermanos, creo que hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo. Nos hemos desviado de la razón de ser de estas reuniones. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Escucha, hermanos, Dios quiere que nos acerquemos, pero con los corazones purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escucha, hermano y hermana, tú que te ausentas con regularidad y que hoy el Señor por su misericordia te ha traído a este lugar, o tú, amigo o hermano que nos estás viendo y que te ausentas con regularidad de las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La pregunta que yo me he hecho, ¿de dónde sacaron los teólogos de hoy en día que ese pasaje se limita al domingo? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo yo argumento de que ese pasaje encierra solamente el primer día de la semana? El pasaje no dice no dejando de congregarnos el primer día de la semana. El pasaje dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay costumbre de algunos no asistir el primer día de la semana. Hay costumbre de otros no asistir a ninguna reunión. Y a uno no le sorprende que no venga, a uno le sorprende que venga. Ya no es sorpresa, no vino el hermano, qué sorpresa, ¿qué le habrá pasado? Es sorpresa cuando viene. Uy, ¿qué le habrá pasado que vino hoy? ¿Sería que se quedó sin agua en la casa y aprovechó para entrar al baño acá? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Por qué hemos dejado de congregarnos? Por costumbre. Aquí no dice que solo el primer día de la semana. Aquí dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Cuando la iglesia se reúne, hermanos, esa es la oportunidad para no dejar de congregarnos. Es esa la oportunidad. Cuando la iglesia tiene una actividad donde nos edificamos unos a otros, esa es la oportunidad para no dejar de congregarnos. Hermano, el trabajo, hermano, la salud, hermano, sí, yo sé que todas esas cosas influyen. Pero también sé que hay hermanos que enfermos van al gimnasio, enfermos van a un evento social, enfermos van al cine, enfermos salen de su casa, enfermos, con mucho trabajo, con hijos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejemos, hermanos, de congregarnos con el pueblo de Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad. Podemos hacerlo con la verdad, pero si no lo hacemos y en verdad, no estaremos siendo verdaderos adoradores. Que cuando yo tenga una excusa, una razón para no congregarme, que sea de verdad y que no sea solamente una justificación humana. Cuando dejamos de congregarnos, pecamos, hermanos. Yo no sé si usted lo ha visto así, o si a usted le parezca exagerado, o que estamos enseñando algo que teológicamente no es bíblico. Pero cuando dejamos de congregarnos, pecamos. Pecamos porque el pasaje dice que debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando yo no me congrego, yo dejo de cumplir este propósito. Porque no estoy estimulando a mi hermano al amor y a las buenas obras, ni yo tampoco estoy siendo estimulado al amor y a las buenas obras. Algunos creen que se debe estimular antes de congregarse. La palabra dice, congregados te estimulas. Algunos están esperando que se les encienda la llama para que se congreguen. Dios dice, la llama te la voy a encender cuando estés congregado. El estímulo te lo voy a dar cuando estés congregado. Eso dice Dios. Eso quiere Dios. Y por eso cada primer día de la semana y cada vez que la iglesia se reúne, entre semana nos invita. Si volvemos al Salmo 84, el salmista decía, anhela mi alma. La pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana, hermanos, es, ¿anhela nuestra alma estar congregada con el pueblo de Dios?
Y si no lo habíamos sentido, a partir de ahora estamos comenzando a sentirlo. Ya estamos pensando, ¿cuándo va a llegar miércoles? ¿Cuándo va a llegar una visita? ¿Cuándo va a llegar el domingo? Yo quiero estar con mis hermanos para estimularme. ¿Lo estamos anhelando? La respuesta la tiene cada uno de nosotros y demos la respuesta basados en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo puedo contestar ahorita y decir, amén, hermano, estoy estimulado. A partir de ahora, Dios va a ver en mi vida que siento anhelo en mi alma por estar con el pueblo de Dios. Pero la respuesta, Dios la conoce y tú y yo la conocemos. Una cosa es que no podamos, otra cosa es que estemos dejando de anhelar estar con el pueblo de Dios. Para terminar, hermanos, Dios ha hecho todo y nos ha dado todo para que nosotros deseemos estar reunidos como iglesia. Escuche, Dios ha hecho todo y nos ha dado todo para que deseemos estar reunidos como iglesia. Pero ese deseo, hermanos, que muchas veces el Señor despierta en nuestros corazones, nosotros lo opacamos cuando perdemos de vista el propósito por el cual debemos venir a congregarnos. Perdemos de vista el propósito por el cual reunirnos y ese deseo que Dios pone comienza a desaparecer en nosotros. Como resultado dejamos de congregarnos y como resultado de dejar de congregarnos, hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede en nuestras vidas? Espiritualmente comenzamos a ver pobreza. Espiritualmente comenzamos a volvernos tibios. Espiritualmente comenzamos a volvernos indiferentes. Espiritualmente comenzamos a volvernos contenciosos y críticos de todo lo que se hace o se dejó de hacer, aunque yo no esté presente. Hay ocasiones en las que se deja de hacer una actividad. ¿Y por qué se dejó de hacer? La pregunta es si yo participaba de esa actividad. Nos comenzamos a volver críticos, hipercríticos, porque dejamos de edificarnos con el pueblo de Dios. El propósito, hermanos, de esta corta serie es que Dios logre despertar en nosotros el desear estar con el pueblo de Dios. No solo hoy, hermano y hermana, no solo hoy, cuando la iglesia esté reunida, que deseemos estar con la iglesia del Señor. Y la invitación es para nuestros amigos que hoy nos visitan o que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales. Recuerda, el Señor dejó una iglesia. La dejó para que tú hagas parte de ella. El Señor no dejó la iglesia para que nosotros la veamos como una opción, si hago parte o no hago parte. Porque hay cristianos que se sienten así, agentes libres. Yo manejo mi propio pase. Yo decido dónde quiero estar y cuándo quiero estar y por qué quiero estar. Dios dejó una iglesia para que todo aquel que cree en Él, que cree en el sacrificio de su Hijo, que entiende que es pecador, que está arrepentido por sus pecados y viene en arrepentimiento y fe, pidiéndole a Dios su perdón, siendo bautizado para el perdón de ellos, ahora haga parte de la iglesia del Señor. Es lo que nos dice en Hechos capítulo 2. No quiero que esto quede solamente como en algo sugestivo, que nosotros deseamos implantar en la mente de los que nos están escuchando, viendo, o los que están aquí presentes, aún de los mismos hermanos, sino que nosotros tengamos una base en la palabra de Dios. Dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, esa primera predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados. Eso está antecedido por el versículo 38, donde les dice, arrepiéntanse. Ya habían creído, ahorita necesitaban arrepentirse. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué comenzaron a hacer esas 3,000 personas? Escuche, comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, comenzaron a perseverar en la comunión unos con otros cada vez que se congregaban, y comenzaron a perseverar en el partimiento del pan, en la cena del Señor y en las oraciones. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada primer día de la semana. ¿Cómo dicen sus versiones? Cada día
en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. Escuche, no solo comían juntos, sino que comían juntos ¿cómo? Hay personas que piensan que la unidad se forma alrededor de una comida. Bueno, Jesús en la última cena comió con todos, pero había uno que no tenía unidad con ellos, Judas. Con todos comió, pero había uno que era una mancha en vuestros ágapes, como dice Judas. Escuche, comían juntos, con alegría y con corazones que no tenían nada en ellos. Yo puedo perseverar con la iglesia del Señor. Puedo estar cada día, pero si mi corazón tiene cosas guardadas, yo no estoy recibiendo lo que debería de recibir cuando me congrego con el pueblo de Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? Dios. ¿A dónde los añade? Escucha, amigo, que nos visitas o que nos estás viendo. Dios te añade a la iglesia. ¿A cuál? A su iglesia. ¿Pero cuál? Si hay tantas. Busca la iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad. Toma tu Biblia y comienza a ver en la Biblia qué hacían nuestros hermanos. Y a la luz de lo que ellos hacían, comienza a darte cuenta si eso es lo que practican en el lugar donde tú estás congregado. Si no es eso lo que están practicando, vuelvo y digo lo que dije en otras ocasiones, huye por tu alma, porque es tu alma la que está en riesgo. Huye con tu familia, porque es tu familia la que está en riesgo. Pero si estamos seguros de dónde nos ha añadido el Señor, en ese lugar debemos adorar al Señor, honrar al Señor y adorar al Señor. Recuerde, hermanos, para terminar, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. ¿Estamos seguros de eso? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es opcional, necesario, hermanos. Y cuando Dios dice necesario, es necesario. No son las mismas necesidades nuestras. No es lo mismo que tú dices, necesito una lavadora, pero si tienes manos, tienes un lavadero y tienes jabón, no necesitas la lavadora. No, las necesidades, cuando Dios las transmite, realmente son necesidades. Y Dios dice, es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios permita que así es como nosotros nos estemos presentando, o que a partir de hoy comencemos a presentarnos delante de nuestro Dios. Que Él les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a quedar con nuestro hermano Alberto Hernández para participar de la ofrenda.